Bueno, vamos a continuar viendo lo que serían los valores extremos absolutos, ¿sí? Y vamos a utilizar ahora lo que es el método de los multiplicadores de Lagrange. Este nos permite obtener los valores extremos, pero en la frontera, ¿sí? Vamos a considerar lo siguiente. Se tienen sea una función escalar z igual a f de x, y, definida en una región cerrada Rxy limitada por una curva suave. Sí. Ahora tenemos el caso de una región cerrada limitada por una curva suave. Entonces consideremos lo siguiente. Vamos a considerar que tenemos una función, vamos a suponer que representa en este caso, si seguimos trabajando con una función de dos variables, vamos a ver en adelante que podremos utilizar funciones de más de dos variables. Sin embargo, vamos a plantear esta porque podemos realizar su gráfico, es una superficie. Entonces, si se tiene la función escalar que define una superficie, vamos a suponer esto. Aquí está nuestra superficie. Entonces, consideremos una función determinando, en este caso, una superficie y tenemos las variables x, y limitadas por una región suave. Por una región limitada por una curva suave. Recuérdese, en este caso, se dice que es derivable en todos sus puntos. ¿Sí? Derivable en todos sus puntos. Derivable en todos sus puntos. Todos los puntos de esa curva son derivables. Ahora bien, lo que plantea el método de los multiplicadores de Lagrange es lo siguiente. Para poder limitar esta superficie y quedarnos con un segmento de ella y poder definir en él cuáles serían los valores extremos en la frontera, es decir, en el corte que va a realizarse restringiéndolo de esta manera, lo que plantea Lagrange es lo siguiente. Primero, que nuestra función z igual a f de x, y es una llamada función objetivo, le vamos a llamar de hoy en adelante, aplicando el método de los multiplicadores de Lagrange. Esta será nuestra función objetivo. Función objetivo. O función a optimizar. Es de esa función de la que necesitamos encontrar un valor máximo o un valor mínimo. Entonces es la que se dice que se va a maximizar o minimizar, depende de
Sí, cuando decimos deseamos obtener el área máxima, deseamos obtener la temperatura mínima, deseamos obtener la máxima ganancia, es en ese caso aquella función con la que vamos a estar trabajando y a la que le vamos a llamar nuestra función objetivo o función a optimizar. De esta función es de quienes necesitamos conocer los valores extremos, ya sea máximos o ya sea mínimos. Esa es la función de la que necesitamos conocer los valores extremos. Entonces esta es nuestra función objetivo o función a optimizar. Y la característica en ella es que precisamente la vamos a trabajar a partir de una variable. Esta es el valor del cual deseamos saber si es un máximo o es un mínimo. Deseamos conocer la z máxima o la z mínima en este caso, que es nuestra variable independiente. La variable dependiente. En este caso, entonces, se está trabajando o la función está igualada a un valor variable al que se desea conocer el valor máximo o el valor mínimo. Entonces, esta función va a ir tomando diferentes valores en la variable dependiente y uno de esos valores será el máximo y otro el mínimo. Bueno, pues esta función es nuestra función objetivo a identificar cuando vamos a aplicar el método de multiplicadores de Lagrange. Van a existir la llamada función restricción o funciones restricción. Vamos a ver más adelante que pudiera ser más de una. Esta función restricción vamos a decir que va a estar en la forma siguiente. Va a ser una función g de x, y también en las variables XY, que en este caso intervienen, pero esto es igual a un valor constante. A diferencia de la función objetivo, la función restricción siempre está igualada a un valor constante. Esto no es variable. Entonces podemos poner aquí donde C es igual a un valor constante. Es una constante. Sí, puede ser 0, puede tomar cualquier número real, ese valor constante. Entonces a esta le vamos a llamar nuestra función restricción. Esta será ya la llamada función restricción. Algunos otros autores la conocen también como función condición o ligadura. Función restricción o condición o ligadura. Esta es la que se mantiene fija, esta es la que mantiene su valor fijo y en este caso son las dos funciones que debemos identificar cuando vamos a aplicar el método de los multiplicadores de Lagrange. Una que es nuestra función de la cual vamos a obtener sus valores máximos y mínimos y otra que va a estar restringiendo a las variables del dominio de esa función. Entonces, esta sería lo primero que hay que hacer antes de aplicar el método de multiplicadores de Lagrange. Identificar quién es la función objetivo, aquella que es una variable, y quién es la función restricción, aquella que se mantiene fija. Esta función restricción se mantiene fija, mientras que en este caso esta variable continúa tomando todos los valores dentro de los reales o dentro de su dominio. Hay que definir el dominio de la función y en este caso es aquí donde andamos buscando valores máximos o mínimos. Lo siguiente que plantea este método es que ahí donde van a existir los valores máximos y mínimos en la frontera, los valores extremos en frontera, se cumple el teorema de Lagrange. El teorema de Lagrange nos dice lo siguiente. Supongan ustedes que podemos ver esta figura en planta, es decir, que la pudiera ver solamente viendo lo que sería el plano XY. Entonces, todo lo que son las curvas de nivel en la superficie, las veríamos
solo en el plano XY de esta manera. Vamos a suponer que estoy viendo solo el plano XY. Aquí está el plano XY. Y esta región, vamos a suponer que la colocamos por aquí. Ajá. Y voy a ponerle un poquito más hacia allá para que podamos ver. Esa región la colocamos por aquí. Esta es nuestra región en el plano RXY, SRXY. Ajá. Y lo que serían las curvas de nivel de nuestra superficie, de la superficie, pues las veríamos con su vértice en el origen, entonces desde un punto que sería el vértice, y luego empezaríamos a ver las curvas de nivel de esta manera. ¿Sí? Si esta fuera un paraboloide circular, pues lo que estaríamos viendo son círculos o circunferencias de esta manera, todas concéntricas con su centro en el origen. Y bueno, como es una superficie abierta, pues se continúa esto sería lo que estaríamos viendo en planta. Al momento de que va aumentando en la circunferencia, habrá una circunferencia, sí, de todas las curvas de nivel, de todos los cortes que podemos hacer a la superficie con valores z constantes. Habrá una superficie que en este caso, una circunferencia que en este caso será tangente a la representación de la curva suave que está limitando a la región RXY. Y si continuamos, pues por acá, estas se estarán cortando, y volveremos a tener otra curva de nivel que va a ser tangente en otro punto de la región cerrada, de la curva suave que limita la región cerrada. Ahí donde se dan los puntos de tangencia, ¿sí? Son donde hay puntos de tangencia entre ambas funciones, entre la función objetivo y la restricción. Se cumple el llamado teorema de Lagrange, que nos dice que lo que son los vectores normales a dichas curvas van a ser paralelos en aquellos puntos de tangencia. Entonces supongan ustedes que si determinamos los vectores normales a la curva que limita a la región cerrada, los vectores normales a esa curva estarían saliendo en esta, depende del punto donde se evalúen sobre la curva, pues sería un vector normal que sale en esta forma. Todos los vectores normales asociados a la curva suave que limita a la región cerrada serían vectores en esta forma. Y lo mismo para los vectores normales asociados a la curva de nivel donde se presenta la tangencia, pues podrían ser todos estos. ¿Sí? Obtenemos los vectores, el vector normal a esa curva, y lo evaluamos en un punto y resulta que es este, y si lo evaluamos en otro punto de la curva, pues resulta que es este el vector normal a la curva. Pero ahí donde se da el punto de tangencia, los vectores normales de ambas curvas, de la curva que está definiendo, le está limitando a la región cerrada, y el vector normal a la curva de nivel que está tocando a dicha curva en un punto, ahí donde ambos son tangentes, resulta que sus respectivos vectores normales son paralelos. ¿Sí? Si considero el vector normal de la curva de nivel en azul, va a ser este, y si considero el vector normal
a la curva suave que limita a la región cerrada, pues va a ser este. Entonces, en ese punto donde son tangentes, ocurre que los vectores normales son paralelos, ¿sí? Probablemente tengan diferente sentido, pero van a tener la misma dirección. Entonces son vectores paralelos. Y esos vectores paralelos es precisamente ese paralelismo entre los vectores normales a ambas curvas lo que plantea el teorema de Lagrange, y por eso el nombre del método de los multiplicadores de Lagrange. Lagrange nos dice que para la función f de x, y igual a z, que es nuestra función objetivo o función a optimizar, y la función g de x, y, que es la función que se mantiene fija, ¿sí?, que es nuestra restricción o condición o ligadura, pueden obtenerse sus vectores normales respectivamente utilizando el gradiente. El vector gradiente, en este operador diferencial, el vector gradiente representa un vector normal a la curva. Ajá. Si estamos considerando z igual a f de xy, entonces el vector normal de la función f, de la función objetivo, pues sería aquel que se obtiene obteniendo sus derivadas parciales, sus primeras derivadas parciales con respecto a x. Esa primera derivada parcial con respecto a x sería la componente y o la componente x o la primer componente escalar del vector resultante. Y la segunda componente escalar, la componente en y, la obtienen con la derivada parcial con respecto a y de la función. Se haría lo mismo con la función restricción o la función condición o ligadura. Tendríamos que derivarla con respecto a x para obtener su primer componente del vector y derivarla con respecto a y para obtener la segunda componente del vector. En esta forma estoy representando el vector en forma trinómica, estoy representando a los vectores normales en forma trinómica, pero se pueden representar en la forma común, que es la primer componente, la segunda componente del vector entre paréntesis, ¿sí?, representados en su forma común. En cualquiera de las formas, este vector representa un vector normal. En este caso sería el vector normal a la primera de las curvas. Entonces, en este caso me quedaría solamente con aquellos vectores normales en el punto de tangencia. Entonces de todas esas curvas de nivel, solo me voy a quedar con aquella curva que es tangente, o curvas que son tangentes, porque pudiera haber más de un punto de tangencia entre las curvas de nivel y la curva cerrada, o la curva suave que limita la región cerrada. Entonces, en este caso, si esta es nuestra región cerrada, solamente me voy a considerar aquella curva de nivel que está siendo tangente a ella. Entonces, no sé, ahorita ya la cambié de posición, pero bueno, sería aquella curva de nivel que es tangente a ella. Entonces, una de ellas, esta es la tangente. Con esta curva de nivel me voy a quedar, que es donde encuentran la tangencia. Y por acá existirá otra curva de nivel en la cual también se va a dar un punto de tangencia, un poco más cerrada, pero bueno. Aquí habrá otra circunferencia
que cumple con ser tangente a esta curva que limita la región cerrada. Entonces, ahí donde existen puntos de tangencia, los vectores, este sería el vector gradiente, lo voy a poner con otro color, este sería el vector gradiente a esta curva de nivel. Entonces lo dibujo en forma normal a este punto, algo así. Este sería el vector gradiente de la función que representa aquella función que vamos a optimizar y que es la llamada función objetivo, de la que necesitamos conocer su valor máximo. Y este representaría el gradiente de esta curva suave. Este sería el gradiente o vector normal a la curva, que es la restricción o la función condición, la G. Entonces, estos dos gradientes van a ser paralelos ahí en los puntos de tangencia. Aquí también tendrían un punto que sería el normal a esta curva. Y también existiría un punto que es normal a esta otra. Pueden tener el mismo sentido o pueden tener sentidos opuestos. Lo importante es que sea la misma dirección, es decir, que sean vectores paralelos. Y se da siempre ahí en los puntos de tangencia. En cualquier otro punto, los vectores gradientes no serán paralelos. El vector gradiente en este punto andará por acá, y en cambio el vector gradiente en este punto pues andará por acá. Entonces, aquellos vectores normales a la curva, solamente serán vectores paralelos en aquellos puntos en los que ambas curvas son tangentes. Y eso es lo que explica el teorema de Lagrange. El teorema de Lagrange nos dice que vamos a ponerlo con el teorema de Lagrange. Dice que los vectores gradientes van a ser paralelos. El vector gradiente de la función objetivo o función a optimizar va a ser paralelo al vector gradiente de la función restricción o función condición o función ligadura. ¿Cómo representamos paralelismo entre dos vectores? Si existe proporcionalidad o si son proporcionales sus respectivas componentes escalares. Si dos vectores serían paralelos si existe una proporción entre las componentes escalares, es decir, si uno de los vectores es el 1, 2 y el otro es el 2, 4, existe una proporción de 2, es decir, multiplico al primero por 2 y obtengo el segundo vector, o viceversa, multiplico al segundo vector por 1/2 y obtengo el primer vector. Entonces, todas sus componentes escalares son proporcionales. Esto lo puedo representar con un valor escalar, con un número real que multiplicado por uno de los vectores me lleva a obtener el segundo vector. Estos vectores son paralelos, ¿sí? Se dice que estos vectores son paralelos, vectores paralelos. Y ese escalar, ese lambda es un número real. Lambda es igual a un número real, a un valor escalar, un escalar. En el teorema de Lagrange a ese escalar le vamos a llamar el multiplicador de Lagrange. Lambda se le conocerá como el multiplicador de Lagrange. Lambda es llamado el multiplicador de Lagrange. Y bueno, ¿qué con esto? ¿Por qué los puntos de tangencia donde se cumple que los vectores son paralelos o se cumple el teorema de Lagrange o lo que Lagrange planteó en esta expresión? ¿En qué nos están ayudando en el cálculo de los valores extremos en la frontera?
Bueno, resulta que esos puntos de tangencia se dan precisamente donde se están localizando los valores extremos, dígase un máximo o dígase un mínimo en la frontera. Es decir, cuando yo hago un corte en la superficie, limitándola por esta región cerrada, es decir, proyecto esta región cerrada de manera que me quedo solamente con una fracción de esta superficie, me quedo solamente con este pedazo de superficie limitada por esta región. Ahí donde se presentan los valores máximos y mínimos, esta tendría que ser un poco más hacia allá. Bueno, ahí donde se presenta de este segmento de superficie el valor máximo y el valor mínimo es precisamente en los puntos donde se da la tangencia o que podemos percibir ese punto de tangencia en las curvas de nivel. Entonces, obviamente aquí no están representadas en forma, para X y Y lo hubiera representado, si está en esta hubiera sido así. Ajá. Y este punto probablemente el que me lleva al mínimo estaría un poco más cercano aquí, y este sería el punto de tangencia que me lleva a conocer el valor máximo en ese segmento de superficie. Entonces esa Z máxima la estaríamos obteniendo aquí y esa Z mínima se estaría obteniendo aquí de ese segmento de superficie con el que me quedo al limitarla con esta región cerrada. Y esos puntos o valores extremos son precisamente donde se va a cumplir el teorema de Lagrange. Representaría el valor máximo y representaría el valor mínimo. Si el dibujo estuviera más adecuado a lo que vemos en R3 y a lo que vemos en planta en R2. Entonces, estos son los puntos críticos que vamos a percibir. En este caso sería un punto P0 y sería un punto P01, que son los puntos donde vamos a encontrar valor máximo y valor mínimo en ese segmento de superficie. Y es ahí donde se va a cumplir el teorema de Lagrange. Entonces, en realidad, lo que estaríamos diciendo es que esto se cumple ahí donde existen puntos de tangencia para las curvas de nivel de la superficie y la curva que representa la curva suave que limita a la región cerrada, pero esto se cumple solamente en dos puntos o en los puntos en los cuales, en este caso en dos puntos en la figura que dibujé, pero en general en aquellos puntos donde hay un valor extremo, solamente en puntos donde existe un valor extremo en la frontera es donde se va a cumplir, y solo estoy considerando valores extremos en la frontera. Aquí, en estos dos, ahí donde existe el corte de la superficie, ahí en ese corte de la superficie, en la frontera, voy a obtener un valor máximo y un valor mínimo aplicando el teorema de Lagrange. Entonces estamos trabajando o continuamos trabajando en la frontera, y por eso vamos a continuar obteniendo valores extremos en ella. Así, solamente estos dos puntos me va a estar arrojando el teorema. Al aplicar el método de los multiplicadores de Lagrange, me va a decir, aquí se cumple el teorema de Lagrange, aquí tienes dos valores extremos en la frontera, uno de ellos será máximo y otro de ellos será mínimo. Entonces, vamos a forzar a cumplir el teorema de Lagrange para encontrar esos puntos que satisfacen el teorema de Lagrange, porque sabemos que ahí donde se satisface el teorema de Lagrange existen valores extremos. Estaremos buscando entonces esos valores extremos, esa X y esa Y que satisfacen al teorema de Lagrange, esa X y esa Y que satisfacen al teorema de Lagrange. Y para poder definir si es un máximo o es un mínimo, basta que se sustituyan esos valores X, Y encontrados en la función objetivo. Entonces, sustituyo el XY que arrojó el método de los multiplicadores de Lagrange en la función objetivo
y con ello conozco el valor de la z para esos valores xy. Sean n los puntos que arroje este método, ¿sí? Desde 1 hasta n, esos los voy a evaluar en la función. Y ya que obtenga las zetas o las cotas correspondientes a cada punto que me arrojó el método de los multiplicadores de Lagrange, eso me permitirá saber cuál de esos puntos me lleva al valor z máximo, que será entonces un máximo absoluto en la frontera, y cuál de esos puntos me lleva al valor de z mínimo, y entonces se concluye que ese es un valor mínimo absoluto en la frontera. Entonces esa sería la manera de proceder aplicando el teorema de Lagrange. Vamos entonces a enunciarlo de manera más a definir lo que sería o lo que nos explica el teorema de Lagrange y a explicar los pasos a seguir para poder aplicarlo. Entonces vamos entonces a borrar esta parte, esta no, esta de aquí, y vamos entonces a ver qué nos dice el método de multiplicadores de Lagrange. Este método permite pues encontrar valores máximos y mínimos, optimizar funciones que pueden representar, no sé, el cálculo de una ganancia, el cálculo de un área, el cálculo de un volumen, una temperatura, no sé, diferentes conceptos que están restringidos por una o más funciones restricción o funciones condición, ¿sí? Entonces se restringe y dice vamos a obtener la ganancia que está representada por esta función con restricciones tales. Entonces se aplica el método de multiplicadores de Lagrange y se obtienen esa ganancia o ese valor que se está buscando. Y se establece si es un máximo o es un mínimo, pero siempre limitado por cierta restricción o ciertas restricciones. Entonces, este método es muy útil y es utilizado no solamente en el área de ingeniería, sino es utilizado en otros ámbitos, en economía, incluso hasta en medicina. Bueno, por mencionar, ¿no?, muchas más áreas donde se puede aplicar. Vamos entonces a decir lo siguiente. Sean las funciones f de x, y igual a z, una función objetivo, o la llamada función objetivo. Y en principio vamos a partir de una única restricción, aunque vamos a poder tener varias. Vamos a ver cómo se puede generalizar a varias funciones, restricción o condición o ligadura. Entonces una va a ser nuestra función objetivo, otra va a ser nuestra función restricción. A una la estoy denotando con la letra F, a otra la estoy denotando con la letra G. Entonces sean F y G. Esto es un valor constante, mientras que esto es un valor variable. Esta es una función fija, esta se mantiene siempre en este valor, no cambia, mientras que esta va tomando diferentes valores. Entonces, sean f y g funciones con derivadas, con primeras derivadas parciales, con primeras derivadas parciales continuas. Esta es una condición necesaria, que ambas funciones sean derivables. Es por eso que necesitábamos que la restricción estuviera representada como una curva suave derivable en todos sus puntos,
porque requerimos que existan las derivadas, las primeras derivadas parciales de la función. Entonces debe ser derivable en todos sus puntos, con primeras derivadas parciales continuas, y tales que existen un valor extremo, en z o en f de x, y igual a z, ¿no? En nuestra función objetivo o función optimizar, existe un valor extremo, tal es que existe un valor extremo en z en el punto, vamos a decir el punto x0, y0, ahí existe un valor extremo sobre la curva suave, esto es muy importante, la curva suave de restricción g de x, y igual a c, al valor constante, la curva que es fija, la curva que nos sirve de restricción, en el punto sobre la curva suave de restricción. Entonces vamos a encontrar un valor extremo, un punto para esta función objetivo, función optimizar, sí, que está siendo tocada por la proyección de esta curva suave de restricción, en el cual se cumple si el gradiente de esa curva es diferente del vector nulo, entonces se cumple que el gradiente de nuestra función objetivo evaluada en ese punto que resultó ser un valor extremo, máximo o mínimo, va a ser igual a un lambda, que es un valor escalar, un número real, por el gradiente de la función restricción evaluado en dicho punto. Es decir, aquí estamos considerando que el teorema de Lagrange se cumple ahí donde hay un punto de tangencia entre las respectivas curvas de nivel y la curva que representa a la función restricción. Y en ese punto de tangencia es donde existe el valor extremo. Es decir, ahí donde estamos evaluando ambos gradientes en dicho punto es porque existe una tangencia entre ambas curvas, y ahí donde existe la tangencia entre ambas curvas es porque se tiene un valor extremo en dicho punto. Ahí vamos a encontrar un valor extremo en dicho punto, que será un valor extremo en la frontera que forman ambas curvas de nivel, es decir, ahí donde se tocan estamos obteniendo valores extremos en la frontera. Entonces, donde lambda es un escalar llamado multiplicador de Lagrange. Multiplicador de Lagrange. Multiplicador de Lagrange. ¿Sí? Este es el que me está indicando que son paralelos. Hay una proporcionalidad entre ambos vectores porque los vectores son paralelos. Entonces estos vectores serán paralelos solo en el punto de tangencia, y es ahí en el punto de tangencia donde se tiene un valor extremo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a forzar a que los vectores gradientes de ambas funciones, de la función objetivo y de la función restricción, cumplan con esta condición, cumplan con el teorema de Lagrange.
Y ahí donde satisface el teorema de Lagrange, es decir, ahí donde los vectores gradientes o vectores normales a ambas curvas son paralelos, ahí donde se cumple que son paralelos, es porque ahí existe un punto o un valor extremo, un punto que representa un valor extremo en la función f. Esta va a ser la manera de localizar los valores o puntos que pueden representar valores extremos en la función objetivo o función a optimizar. Y ya que se localizan esos puntos, nada más resta que los evaluemos en dicha función para saber si son máximos o mínimos. Eso sería lo que procede. Entonces, este es nuestro teorema de Lagrange y vamos entonces a aplicarlo para poder llegar a obtener esos valores extremos. Bueno, ese teorema de Lagrange a veces se representa de esta manera. Depende como siempre, del libro que estemos consultando, del autor que estemos consultando. Presentan el método de los multiplicadores de Lagrange, ya sea que se cumple el teorema de Lagrange, que es el teorema de Lagrange. Entonces, el teorema de Lagrange pues es lo que acabo de enunciar, es simplemente que se cumple que los vectores gradientes son paralelos ahí donde existe un punto extremo, un valor extremo. Entonces, esto es el teorema de Lagrange, así, a grosso modo. Se va a cumplir en un punto donde hay un valor extremo. Pero algunos autores lo mencionan como la llamada función de Lagrange. Y no es otra cosa más que la función de Lagrange. ¿Sí? Dicen L, es como la función de Lagrange, dicen es la función f, la función objetivo, así sin obtener su gradiente. Es tal cual la función objetivo más ese lambda por la función restricción. Entonces aquí tenemos a lambda y así representan lo que sería el hecho de que se cumple el teorema de Lagrange. Luego obtienen el gradiente de toda esta función y en pues se da de alguna manera en lo que sería el teorema de Lagrange, porque aquí el signo de ambos pueden tener ambos el mismo sentido. Ambos pueden tener el mismo sentido, ser paralelos y tener el mismo sentido, o ser paralelos y tener el sentido opuesto. El hecho es que sean paralelos, no importa si tienen el mismo sentido o sentidos diferentes. La dirección es lo que importa, ambos tienen la misma dirección porque son vectores paralelos. Entonces, este signo, ¿sí? Si yo tomo al teorema de Lagrange, puedo decir que es, bueno, no con este. Si aquí yo considero el teorema de Lagrange, podría decir que es esto, o podría decir que es esto. El signo simplemente representa el sentido de los vectores, que puede ser más, menos, eso no importa. El hecho es que sean vectores paralelos. Entonces esto viene del teorema de Lagrange y por ello es que lo enuncian de esta manera. Entonces, si ustedes ven así la función de Lagrange de esta manera en alguno de los autores que consulten, esto está enunciando de alguna manera lo mismo que acabo de explicar, que nos decía Lagrange, que dos vectores gradientes a las funciones restricción y objetivo van a ser paralelos cuando se tenga un punto de tangencia entre esas curvas y ese punto de tangencia existe en un posible valor extremo o en un valor extremo que pudiera ser un máximo o un mínimo. Esto es lo importante. Entonces el método consiste en lo siguiente. Vamos a anunciarlo ya paso a paso. Entonces el método de los multiplicadores de Lagrange nos dice que aquí tendríamos, bueno, método de multiplicadores de Lagrange. El método
de los multiplicadores de Lagrange. Dice que lo primero que hay que hacer es identificar a las funciones objetivo y restricción. Identificar dos puntos, función objetivo o a optimizar aquella que se quiere maximizar o minimizar, es decir, la z igual a f de x o f de x igual a z, como quieran verla, esta. ¿Sí? Y esto es cuando nos plantean un problema en el que se va a aplicar el método multiplicadores de Lagrange. Es fácil porque nos dicen, se desea conocer el área máxima. Y dicen, me están diciendo que el área representará la función a la cual se necesita maximizar. O se necesita conocer la temperatura mínima. Entonces la función que represente temperatura será la función objetivo o función a optimizar. Se desea conocer el valor mínimo de esa temperatura. Entonces, cuando nos plantean un enunciado, en el enunciado nos están indicando quién es la función que representa lo que se desea maximizar o lo que se desea minimizar. Esa será entonces la función objetivo. Y la función restricción es la que se va a mantener fija. Función restricción o condición o ligadura. Y nos van a decir, bueno, pues que G, dirían, se desea obtener el área máxima de un terreno rectangular, y considerando siempre que uno de los lados no puede ser mayor a 4 metros o a 6 metros. Entonces, en el momento que están limitando de alguna manera, nos están dando una restricción a una condición, y eso se mantendrá fijo. No podrá ser mayor a 5 metros. Entonces, ese valor fijo, ese me está diciendo que es la restricción, y el área, el cálculo de área de ese terreno, pues estará siendo la función objetivo o la función a maximizar o a minimizar, por poner un ejemplo, ¿sí? Esto sería lo primero, identificar quiénes son la función objetivo y quién la función restricción. Ya que se tienen identificadas nuestra función objetivo y nuestra función restricción, lo siguiente es calcular sus vectores gradientes respectivos. Entonces necesitamos calcular el vector gradiente de la función objetivo y el vector gradiente de la función restricción. Entonces, el segundo punto sería obtener los vectores gradientes. Entonces, obtener los vectores gradientes. Aquellos que representan un vector normal a la curva. En este caso, estaríamos considerando el vector gradiente de la función objetivo, pues el vector gradiente de la función f, a la que llamamos función objetivo, pues sería lo que hace un momento ya expliqué. Si esta tiene dos variables, es decir, si tiene su representación como una superficie, pues entonces el vector gradiente de la función en su forma explícita estaría representando el vector normal a una de las curvas de nivel. Cuando la expresión es de manera implícita, ¿sí? Si la función de la superficie la representamos de manera implícita, el vector gradiente en estos casos ya representa un vector normal a la superficie misma.
pero en este caso solo lo necesito como un vector, el gradiente que represente un vector normal a una de las curvas de nivel. Entonces el vector normal estará nada más incluyendo a las derivadas parciales con respecto a las variables independientes, a la x y a la y. Aquí no interviene la z porque no es un vector normal a la superficie, solo a la curva de nivel. Y este vector gradiente entonces para la función objetiva ya se tiene, y para la función restricción vamos también a obtenerlo derivando parcialmente a la función con respecto a la primer variable, y esa será la primer componente del vector. La derivamos con respecto a la segunda variable, la variable y esa será la segunda componente del vector. De esa manera obtendremos los vectores gradientes, que son respectivamente vectores normales a dichas funciones. Luego vamos a enunciar el teorema de Lagrange, o aplicar el teorema de Lagrange, que nos dice que ahí donde los aplicar teorema de Lagrange, ahí donde los vectores sean paralelos, aplicar el teorema de Lagrange. Ahí donde son paralelos es donde vamos a encontrar valores extremos en la frontera. Entonces, pues vamos a forzar a que estos dos vectores sean paralelos. Eso es lo que se va a hacer. Se va a forzar a que sean paralelos, y en ese caso se van a encontrar los valores donde sí se cumple el paralelismo entre esos vectores. Al aplicar este teorema de Lagrange a los vectores gradientes obtenidos, se llega a un sistema de ecuaciones. Entonces, aplicar el teorema de Lagrange para obtener un sistema de ecuaciones. Igualar componente a componente, igualar componente a componente de los vectores y obtener con ello un sistema de ecuaciones. Entonces lo que vamos a hacer es ir igualando componente a componente. Entonces voy a tener las componentes del gradiente de f, aquí están, estas son las componentes del gradiente de f, y las voy a igualar a las componentes del gradiente de g. Componente a componente, obviamente sin olvidar que el gradiente de la función restricción está siendo multiplicado por ese escalar al que llamamos multiplicador de Lagrange. Entonces, al igualar componente a componente se van a tener tantas ecuaciones como número de variables esté trabajando. Y de nuevo aquí está implícito el número de variables. Tenemos dos variables independientes, entonces tendremos dos funciones, dos ecuaciones. Tenemos tres variables, x, y, z, sería una función de tres variables, pues tendremos tres ecuaciones y así respectivamente. Ahora, a este sistema de ecuaciones agregar la función restricción. Aquí se agrega la función restricción. G de x, y igual a c sería la tercera de las... Y aquí es muy importante siempre agregar la función restricción al sistema de ecuaciones. Agregar función restricción. Las incógnitas en este sistema de ecuaciones son las variables x, y el valor de lambda. Las incógnitas del sistema de ecuaciones, del sistema de ecuaciones
x, y, las variables independientes, que en este caso solamente son dos. Obviamente si la función tuviera más de dos variables, pues obviamente serían 3 o 4. Sistema de ecuaciones que son x, y, variables independientes, y lambda, el multiplicador de Lagrange. Y bueno, por eso es que necesitamos igual de incógnitas, igual número de ecuaciones que de incógnitas. En este caso, si teníamos solamente dos ecuaciones, pues las incógnitas eran x, y y lambda. Entonces, al agregar la función restricción, se tienen tres ecuaciones y tres incógnitas, y entonces el sistema, pues llegamos a resolverlo, o tiene solución para poder identificar. Básicamente, en nuestro caso, la mayoría de las veces lo que nos va a interesar es encontrar estos valores, el XY, precisamente, que son los que nos permiten definir valores extremos. En este punto puede obtener un posible valor extremo. ¿Qué resta? Sustituir dicho punto en mi función objetivo. Acá anda la función objetivo. Ya que obtuve esos valores XY, la sustituyo en la función objetivo para conocer el valor de Z. Si es 1, pues obviamente solamente voy a tener un valor de... Pero este sistema de ecuaciones me puede arrojar más de una pareja de valores XY que la satisfaga. Entonces, esas serán el número, esas parejas serán el número de posibles valores extremos, unos máximos, otros mínimos. ¿Cómo voy a percatar de ello? Pues conociendo su Z. Al evaluarla en la función objetivo, voy a obtener la Z de esas parejas de valores XY, y entonces concluiré cuál de esas Z es máxima y cuál de esas Z es mínima, y con eso obtendré los valores máximos y mínimos en la frontera. Entonces, en este sistema de ecuaciones se va a llegar a las llamadas relaciones entre variables. Lo vamos a ver como de 1 y 2. Aquí vamos a borrar esto. Nada más ponemos como una nota que sigue de este mismo punto del sistema de ecuaciones, nota de las funciones, de las ecuaciones 1 y 2, se obtiene una relación entre las variables X, Y, o X y Y, pero cuando pongo X y Y, así, bueno, se obtiene la relación entre las variables X y Y, ¿sí?, que es la que se sustituye en la función restricción. En la que se sustituye en la función restricción. Y bueno, aquí el número de ecuaciones, en este caso, de las primeras, el número de ecuaciones es igual al número de variables. Y se agrega una más, entonces en realidad tendremos n más 1, el número de funciones en total, pero estas primeras que se obtienen a partir de igualar o de
aplicar el teorema de Lagrange, siempre serán n, donde n es el número de variables. Y luego ya se agrega una tercera para poder. Estos serían solo datos. Luego el cuarto y último de los puntos que me resta anotar sería el que nos dice que todos los valores que satisfacen, sustituir los valores obtenidos en el sistema de ecuaciones en la función objetivo. Entonces, todos y cada una, todas y cada una de las parejas X, Y que satisfacen el sistema de ecuaciones, todos los valores que obtengamos al resolver el sistema de ecuaciones se sustituyen en la función objetivo. Z igual a f de x, y para obtener la cota el valor de Z de cada punto. Y concluir cuál Z es máxima y cuál es mínima. Valor absoluto en la frontera. Esa será entonces la manera de proceder. Entonces vamos a identificar quién es nuestra función objetivo, quién es la función restricción o funciones restricción, como lo vamos a ver más adelante. Luego vamos a obtener los vectores gradientes de cada una de esas funciones. Luego aplicamos el teorema de Lagrange, con él llegamos a un sistema de ecuaciones igualando componente a componente los vectores. Resolvemos el sistema de ecuaciones. Ahí vamos a identificar las llamadas relaciones entre variables que van a ser sustituidas aquí en la función restricción. Y ya que obtengamos todos los posibles puntos que la satisfacen, entonces esos serán valores extremos que no conocemos si son máximos o mínimos. Para ello se sustituyen en la función objetivo, se conoce el valor de la z y ya entonces comparamos cuál de esas z es máxima y cuál de esas z es mínima para entonces definir quién es el valor máximo absoluto y cuál es el valor mínimo absoluto en la frontera. Nada más, este método se generaliza. Este método se generaliza. Este método se generaliza a más de una restricción y puede ser aplicado a funciones de más de dos variables. O sea, podemos entonces cuando tienen más de una restricción, lo único que vamos a considerar es lo siguiente. Cuando se tiene más de una restricción, vamos a suponer que se tienen dos o más. Se tendría esto: una función objetivo, función
objetivo, lo voy a poner así, z igual a f de x, y les podríamos tener más de dos variables, y en este caso la función restricción 1, que fuera la g1 de x, y igual a c, y la función restricción 2, que fuera la g subíndice 2, x, y igual a otra c, y así sucesivamente, de manera que esto nos llevaría a obtener n gradientes, uno para la función objetivo y otro para cada una de las funciones restricciones, y lo que nos llevaría simplemente al obtener los vectores gradientes, pues sería tener tantos vectores gradientes como funciones se está trabajando, f de x, f de y. Aquí luego el gradiente de G1 pues sería G1x, G1y, y el gradiente de la segunda restricción sería G2x, G2y, y el aplicar el teorema de Lagrange nos llevaría a lo siguiente. Aquí 1 más gradiente G2, y en este caso necesitaríamos de otro escalar aquí, así. Eso sería entonces si se tienen dos restricciones. Y por consiguiente, para n restricciones, esto es si se tienen dos restricciones. Para n restricciones, el vector gradiente sería este, lambda G1 más lambda G2 más así hasta llegar a lambda Gn. Eso sería y tendrían entonces lambda 1, lambda 2 hasta lambda n multiplicadores de Lagrange. Entonces no solamente estaríamos trabajando con un multiplicador de Lagrange, sino que estaríamos trabajando con n multiplicadores de Lagrange si se tienen n restricciones. Es por eso el nombre multiplicadores de Lagrange, ¿sí? En este caso, eso sería lo que ocurriría. Y obviamente lo único que estaríamos viendo que el sistema de ecuaciones, entre más restricciones, pues sería mayor, y lo mismo entre mayor número de variables tengan las funciones, pues se crecería el número de ecuaciones del sistema a resolver. Eso es lo único que variaría en estos casos, ¿no? Ya cuando se tienen más restricciones y más variables en las funciones. Entonces es lo que vamos a realizar. Entonces déjenme ver hasta dónde va el 1,8. Yo creo que lo vamos a dejar aquí en lo que sería la teoría, y en un siguiente video vamos a hacer un ejemplo para que podamos ir teniendo esto. Bueno, aquí lo dejamos.